Existen muchas herramientas y métodos de cómo contar o narrar una historia, ya sea en un formato audiovisual o un formato impreso. Es importante establecer el contexto. ¿Por qué? Porque aparte de la comisión de texto, ¿Imbécil, te crees muy gracioso? ayuda a construir el escenario y a entregar las nociones del espacio temporal, realidad cultural y elementos que nos faciliten a situar y darle sentido al espectador. Si bien, como mencioné al inicio, hay más conceptos a considerar, me centraré únicamente en este, ya que será la base del tema de este video, que como pueden intuir por el título, no es sobre un juego, sino de una de mis series de anime favoritas, y de la que por suerte tuve la oportunidad de adquirir sus mangas en formato físico. Hola gentecita, hoy les vengo a hablar sobre Sora no Tachimono. Aunque más que hacer una reseña como tal, quiero hacer una comparativa entre el formato manga y anime, centrándome en un capítulo que abarca un punto de inflexión en la serie, la cual a grandes rasgos podría decirse como el despertar de Ícaros. Y con esto me refiero a ese momento en que Ícaros desbloquea sus emociones, que darán paso a su crecimiento como personaje. Y por supuesto, que abrirá paso al eventual romance que sienta hacia el protagonista, y a su vez, donde se expone el conflicto de la primera temporada. Ya saben, que no se descubra la verdadera naturaleza destructiva. Oye, despacio, cerebrito. Ok. Estoy mencionando mucha información suelta, lo sé. Para los que no vieron la serie seguramente será algo enredado, pero no se preocupen porque voy a tratar de ser lo más clara posible. Aunque advierto que si no se han visto la serie y tienen intención de hacerlo, este video contendrá spoilers. Ojito, punto aparte y a la vez como pequeño disclaimer, no pretendo crear una comparativa entre cuál versión es mejor. Contaré cómo están construidas las escenas y el contexto en que se establecen. Posteriormente daré mi opinión de cuál considero yo que crea una mejor escena. Con todo esto dicho, empecemos. Recapitulemos. Hablemos un poco de la serie para situarnos. Sora no Tachimono fue ilustrada y creada por Tsumi Nazuki. El manga fue publicado por primera vez en el año 2007, para concluir en su último tomo el 2014. La historia trata sobre cómo Tomoki Sakurai, un estudiante que disfruta de un estilo de vida tranquilo y despreocupado, que tras un día después de clases en el que había acordado reunirse con unos amigos de escuela para ir a investigar una anomalía en el cielo, pero al igual que como cuando organizas fiesta o juntas con tus amigos, en el que al final todos terminan bajando por diferentes motivos, Tomoki queda plantado en el lugar que habían acordado juntarse. Estando solo en ese sitio, de pronto caen del cielo fragmentos grandes de estructuras que corresponden a una región desconocida que habita sobre ellos. Entre estos, un extraño ángel llama su atención, quien será la coprotagonista e interés amoroso de Tomoki a partir de este punto, quien al verlo se transforma en su ser, en su angeloid. A partir de aquí se desarrolla la historia que da lugar a muchas situaciones alocadas con tintes medio edgy, en los que se irá descubriendo la verdadera naturaleza de Ícaros, a medida que va desarrollando emociones hacia quienes la rodean, pero especialmente hacia su amo. Así como también se va desvelando el misterio del lugar al que pertenece Ícaros, y otros angeloids que van apareciendo conforme avanzan los capítulos. La adaptación del anime esencialmente sigue la misma estructura que en el manga, al menos en términos generales, aunque en diferente orden y en muchos casos algunas cosas están construidas de forma diferente, variando muchas veces también el tono en el que se cuenta la historia, pero digamos que en ambas partes conservan la misma historia. ¿Recuerda lo del contexto? Sí. Lo que nos importa en este video involucra la misma situación tanto en el anime como en el manga, pero es precisamente el contexto que los envuelve, lo que le da un tono y termina de generar un impacto distinto en el espectador. En el anime, transcurre en el episodio 8, durante el vibrante festival de verano. Se desata un caos inesperado. Todo comienza cuando los protagonistas tropiezan con un puesto que parece salido de una película de acción, repleto de armas y fusiles manejado por un tipo que podría pasar perfectamente por un extranjero extravagante. Gringo. ¿Qué me habrá querido decir? Sin embargo, este peculiar despliegue no es casualidad. Detrás de todo esto está la presidenta del consejo estudiantil, Mikako, quien lanza una propuesta tan absurda como tentadora. 10 millones de yenes están en juego en un Battle Royale entre todos los asistentes. Bien, antes de seguir adelante, es necesario detenernos para reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora, ya que esto proporciona el contexto esencial que envuelve el episodio en cuestión. En episodios previos, se introduce a Nymph, un angeloid cuya presencia es tan cautivadora como perturbadora. Con su actitud fría y un evidente desprecio hacia los humanos, este personaje despierta preguntas sobre sus verdaderos motivos. Su aparición al final del capítulo 4 deja una fuerte impresión. Su tono y actitud sugieren una amenaza inminente para los protagonistas.
Sin embargo, no es hasta 2 episodios después que Nymph se presenta formalmente en la casa de Tomoki. Tomoki, sorprendido y visiblemente preocupado, no solo teme por la pérdida de su anhelada tranquilidad, sino que también siente una creciente curiosidad por esta misteriosa figura. Decide preguntar a Ikaros, pero ella no la recuerda, ni siquiera se sabe su nombre. Durante una conversación posterior, mientras viajan en tren hacia la playa, Nymph revela información clave. Ella es un modelo sucesor de Ikaros, conocida como Beta. Esta revelación abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Cuántos Angeloids existen? ¿Qué diferencias hay entre ellos? Nymph, aunque parece conocer a Ikaros desde hace mucho tiempo, mantiene un comportamiento distante y evita cualquier clase de contacto visual, como si algo oscuro ensombreciera su relación. El episodio avanza con el característico toque de humor y fanservice de la serie, pero también deja entrever detalles bastante inquietantes. Desde capítulos anteriores, Sugata ha mostrado una profunda sospecha hacia Ikaros. En una conversación clave, la cuestiona directamente sobre sus verdaderas intenciones de permanecer junto a Tomoki. Estas dudas se alimentan de las habilidades sobrehumanas que Ikaros ha demostrado. Volar a velocidades que superan a cualquier caza de combate jamás construido. Soportar la presión abismal del océano a más de 1500 metros de profundidad y permanecer sumergida durante horas sin necesidad de respirar. Todo esto contradice por completo la idea de que Ikaros sea simplemente una mascota, como ella misma afirmó al llegar. La tensión culmina en una escena impactante. Cuando Tomoki está en peligro, Ikaros desata un aura de energía descomunal que sacude violentamente el lugar. La atmósfera se llena de tensión y asombro, dejando a los espectadores con una sensación inquietante. ¿Qué habría pasado si Tomoki no lo hubiera detenido? Esta escena refuerza las dudas sembradas hasta ahora y aumenta la sensación de que Ikaros guarda un poder inimaginable. Más tarde, en el capítulo siguiente, en una conversación crucial entre Nymph e Ikaros, estando solas en la biblioteca, se revela información que cambia por completo nuestra perspectiva. Nymph explica que Ikaros tiene bloqueadas sus habilidades, emociones y recuerdos. Un castigo que fue impuesto por sus creadores tras casi destruir la sinapsis, el mundo de donde provienen. Aunque Nymph intenta mantener la compostura, su tono de voz y su expresión facial revelan un profundo temor y resentimiento hacia Ikaros, consciente del alcance de su poder. Esto nos lleva a cuestionar no solo las motivaciones de Nymph al acercarse a los protagonistas, sino también el propio crecimiento de Ikaros. Aunque inicialmente se presenta como un ser sumiso y sin voluntad, cuya única razón de existir es obedecer y proteger a su amo. Su evolución es evidente. A través de experiencias cotidianas, Ikaros comienza a desarrollar curiosidad por conceptos como el amor y la diversión. Este cambio se refleja incluso en su apariencia. Deja atrás su armadura para adoptar ropa mucho más casual, buscando encajar en el mundo humano y permanecer sobre todo cerca de Tomoki, quien se ha convertido en la persona más importante para ella. Ikaros siente una calidez inexplicable al estar junto a él, quien le ha mostrado que su vida puede ser mucho más que obedecer órdenes. Este vínculo la lleva a romper la regla que define su existencia, la obediencia absoluta a su amo. Sin embargo, el bloqueo implantado por sus creadores sigue siendo una barrera que frena sus emociones y sus recuerdos, aunque estos luchan por emerger. Todas las piezas ya están en su lugar. Sabemos que Ikaros no es una simple mascota. También entendemos que su apego hacia Tomoki y su deseo de comprender las emociones humanas son genuinos. Por otro lado, Nymph permanece envuelta en misterio. Sus intenciones no son del todo claras. Pero su hostilidad hacia Ikaros deja entrever que guarda un conflicto interno. El tablero está listo, las dudas están sembradas y las posibilidades son infinitas. Volvemos al capítulo 8, con todos estos elementos en mente para entender el peso de la escena que está por venir. En medio del caos y el bullicio del festival, mientras los participantes luchan por el codiciado premio, Ikaros surca los cielos. Con una minigun en mano, despeja el camino para su amo, derribando a los competidores con suma facilidad. Aunque los proyectiles no son reales, la escena deja claro que su poder está muy por encima del resto. Tomoki, sin embargo, no tarda en reclamarle que detenga su intervención, puesto que su deseo no es ganar a toda costa. Obedeciendo a su amo, Ikaros se retira, pero algo más capta su atención a la distancia.
Entre los árboles que rodean el templo donde se desarrollan estos eventos, una figura emerge, Nymph. Vestida ya con su armadura y cargando una actitud desafiante, su mirada y postura no dejan lugar a dudas. Esta vez no busca conversaciones pacíficas. Sin preámbulos, lanza un ataque directo. Golpes y patadas llueven sobre Ícaros, quien no ofrece ninguna resistencia. A cada tanto, Nymph insiste en recordarle quién es en realidad, la temida Uranus Queen. Pero Ícaros, inmutable, refuta sus palabras una y otra vez, declarando con firmeza que es solo eso, una mascota. La confrontación toma un giro inesperado cuando Nymph revela finalmente el verdadero propósito de su llegada. Como un Angeloid de combate electrónico, clase beta, ha sido enviada para llevarla de regreso a la Synapse. Sin embargo, lo que podría haber sido un enfrentamiento definitivo se ve envuelto por la arrogancia de Nymph. Confiada en su aparente superioridad, decide hackear el sistema de Ícaros para remover sus bloqueos, buscando no solo derrotarla, sino exponerle la verdad de su existencia. Fragmentos del pasado de Ícaros comienzan a invadir su mente. Imágenes de destrucción masiva y un eco de desesperación que la hace gritar por que todo esto se detenga. Su cuerpo cae pesadamente sobre un árbol, y en ese instante, la verdad golpea con fuerza. No es una mascota, sino un arma diseñada para la devastación. Este descubrimiento contrasta dolorosamente con las palabras de Tomoki en episodios anteriores, cuando expresó su rechazo a que ella se comportara como un arma. Ícaros, consumida por el miedo y el dolor, comienza a llorar. Sus lágrimas son una mezcla entre angustia y temor. Miedo de que Tomoki descubra la verdad y su verdadera naturaleza y la rechace. Y una devastadora realización de que su identidad está construida sobre una mentira. Pero lo que Nymph no previó es que, al desbloquear sus recuerdos, también removió el bloqueo que contenía sus emociones y su verdadero poder. La situación cambia radicalmente. En un instante, Ícaros comienza a liberar su potencial, superando a Nymph con una facilidad que desarma a su agresora. Su voz, ahora firme y cargada de una determinación renovada, reafirma su identidad elegida. Soy un Angeloid mascota, y siempre volveré junto a mi amo. Este momento no solo demuestra su fuerza, sino también la profundidad de su vínculo con Tomoki, quien se ha convertido en el eje esencial de su existencia. Cuando Ícaros amenaza con usar su flecha, un arma que, en palabras de Nymph, es capaz de destruir un país entero, Nymph se ve obligada a retirarse. Sin embargo, sus últimas palabras dejan una inquietante advertencia. La verdad que Ícaros tanto teme no puede ser ocultada para siempre. Con este enfrentamiento, las piezas se colocan en una posición aún más compleja. Ícaros ha comenzado a enfrentar la verdad de lo que es, mientras que Nymph planta la semilla de la duda, dejando claro que esta lucha, tanto interna como externa, está lejos de terminar. Cambiamos de escena. El clímax del festival llega cuando Tomoki y Sohara, amigos de la infancia y con sentimientos ocultos entre sí, se encuentran cara a cara en el templo, completamente solos. Pero lo que parece un momento cómico pronto se transforma en algo mucho más oscuro. Sohara, sin darse cuenta de las consecuencias, sostiene un arma real en sus manos. Decidía disparar contra Tomoki. Por supuesto, ella ignoraba esta información. Este instante, cargado de incertidumbre, será su última interacción. Lo que comenzó como una loca competencia está a segundos de convertirse en una tragedia. Sohara aprieta el gatillo, y en el último segundo, Ícaros aparece de la nada, interponiéndose entre la bala y su destino. El impacto es directo, la bala impacta en su cabeza, y su cuerpo cae al suelo, dejando tras de sí un silencio que hiela el aire. Sohara completamente horrorizada, y Tomoki con el alma rota grita su nombre, y Ícaros se levanta del suelo como si nada, rompiendo con la tensión de la escena bruscamente. Importante fuera del mame que viene posterior a eso, y que, el ganador del premio termina siendo el mismo dueño del puesto de armas, wea mala. En la escena postcrédito, Ícaros y Tomoki a solas contemplando los fuegos artificiales. Recién ahí se da cuenta de que la pobre está toda aporreada, llena de golpes y lesiones. Pero ella dice estar bien. Eso sí, le cuestiona si lo de antes era consciente de que iba a recibir la bala sin resultar dañada, a lo que ella le responde que no. Y él como que le trata de restar un poco de peso al comienzo, pero es honesto, y expresa su molestia mediante un golpecito en la frente. La regaña de que nunca vuelva a hacer algo así, porque de no ser así,
habría recibido la bala y estaría bañada de la vida. Es con estas palabras que Ícaros rompe en llanto. Esto puede significar varias cosas. Puede que sea el ver que sus acciones pueden traer consecuencias en quienes le importan. El hecho de que hizo preocupar a su amo y que podría perderlo si se entera de la verdad le llena de miedo y tristeza. Todo esto es bastante que procesar aún. Recién vuelve a sentir cómo las emociones fluyen, sin llegar a entenderlas en su totalidad. Es entonces de esta manera en que el despertar de Ícaros toma lugar en el anime. Bueno. ¿Y el manga? En el manga el orden de los acontecimientos es muy distinto. Por ejemplo, el capítulo que les narré recién ocurre en el capítulo 6 del tomo 2, y antes de eso, o sea, el quinto capítulo, corresponde a ese donde Tomoki y compañía van a hacer la tarea de matemáticas en el río, donde está viviendo su gata. O visto de otro modo, en el capítulo 3 del anime. Y ustedes dirán, bueno, ya, es el orden de los capítulos nomás. Pero es que ahí está la cosa. El sexto capítulo del tomo 2, donde se desarrolla el festival, Nymph ni siquiera ha aparecido. Y si bien el capítulo a grandes rasgos se mantiene tal cual su contraparte animada, no posee los elementos que lo hacen tan importante en el desarrollo de la trama y de los personajes. De hecho, me atrevería a decir que pasa bastante desapercibido. Porque, claro, visto desde la narrativa que tiene el manga, en realidad no estamos tan lejos del inicio y se están estableciendo aún las bases para instalar la historia. Y esta es solo una de las tantas diferencias que hay entre el manga original y el anime. Y a ver, yo sé que estas diferencias se deben a diferentes tomas de decisiones y acomodar los capítulos del manga en 2 temporadas de 12 capítulos cada una, que venda y sea atractiva y un largo etcétera. Aquí más que nada estamos haciendo una comparación de cómo los dos medios cuentan una historia. Para continuar, hablando un poco del manga, este establece un tono mucho más centrado en la historia. El fanservice sigue ahí presente, pero esto en el mismo manga lo deja como algo opcional. Encontrarás muchas veces indicaciones que te señalan: oye, Pajín, a partir de aquí hay escena ecchi, pero si querís saltártelas, dirígete a la página de más adelante. Y en mi opinión es una buena decisión, porque entienden que es más importante la historia que las escenas de fanservice. A pesar de que me encanta el anime, admito que muchas veces la narrativa queda relegada producto del fanservice presente. Y claro, corresponde a una época donde las series ecchi tenían un pic gracias a obras como High School DxD o similares. Pero termina matando muchas veces algunos momentos, marginando estas escenas a tal punto que se sienten como que desentonan un poco con el humor exagerado. Por ahondar más, incluso el Tomoki del anime es mucho más simple y plano en relación al del manga, donde existen más diálogos o momentos que nos dejan ver ventanas de su vida y recuerdos, y donde el personaje expone su filosofía y la importancia de querer que Ícaros pueda desarrollarse como un ser independiente y con voluntad propia. No se confundan, el tipo sigue siendo un weón pajero, pero creo que en el manga muestran muchas más facetas de él. Ya, pero entonces, ¿cómo es que Ícaros se libera de los bloqueos en el manga? Todo comienza en el capítulo 9 del segundo tomo, con su gata, Tomoki, Sohara e Ícaros paseando por el pueblo. Mientras caminan, notan como la Navidad está a la vuelta de la esquina. Su gata, muy curioso, le pregunta a Tomoki qué era para esa fecha, pero Sohara lo interrumpe abruptamente. Quiere saber si, al igual que el año anterior, pasará la Nochebuena en su casa. En medio de esta escena, Ícaros, con su fuerza desproporcionada, rompe accidentalmente un adorno de Santa al tratar de tomarlo. Tomoki, frustrado, la regaña y le pide que trate de actuar más normal. Aunque esta no es la primera vez que intenta que Ícaros se adapte a la sociedad, sus palabras esta vez calan hondo en la Angeloid. Más tarde, ya en casa, Ícaros reflexiona sobre cómo ser más humana. Perdida en sus pensamientos, la televisión de fondo lanza una frase que llama su atención: mentir es de humanos. ¿Recuerdan cuando nuestros papás nos decían cuando éramos pequeños que no seamos ahueonados y no le hagamos caso a lo que dice la tele? Ya po, Ícaros no tiene papá, así que obviamente nadie nunca le dijo eso. Convencida de que mentir la hará más humana, decide adoptar esta nueva filosofía y,
ponerla en práctica de inmediato. A la mañana siguiente, Ícaros vuela a la casa de Zohara y sin rodeos le suelta en frío: te odio. Por si fuera poco, le explica detalladamente por qué la odia. La pobre Zohara queda devastada, pero el tono sereno de Ícaros hace que sus palabras parezcan aún más sinceras. Con esa misma calma, Ícaros sigue su recorrido por el pueblo, esparciendo mentiras bajo el prefijo de mi amo dice. Cuando llega a Sugata, la cosa se pone seria. Le asegura que el nuevo continente que busca obsesivamente no existe. Aunque sus palabras podrían haber sido un golpe demoledor, Sugata las analiza y concluye que, viniendo de ella, esto confirma justo lo contrario. El caos no termina ahí. Ícaros visita a la presidenta del consejo estudiantil y con su usual tranquilidad le dice que es una persona muy agradable, dejando implícito que no lo piensa realmente. Pero todo se complica cuando Tomoki, apaleado y maltratado, aparece en escena, acusándola de causar sus problemas. Ella, imperturbable, le suelta una bomba emocional. Ya no quiero estar contigo. La inesperada declaración lo deja confundido y triste, tanto que decide refugiarse con Zohara y Sugata en el campamento. Allí, Sugata, con su habitual sabiduría, deduce que Ícaros está mintiendo, posiblemente por su propio entendimiento del nuevo mundo. Además, aprovecha para señalar cómo Tomoki ha cambiado en el último tiempo. Antes temía que la presencia de Ícaros alterara su vida tranquila, pero ahora sus sentimientos parecen ir en otra dirección. Y le da un consejo muy clave: si realmente quieres que algo cambie, solo admítelo. De regreso a casa, Tomoki encuentra a Ícaros esperándolo. El silencio entre ambos es palpable. Ícaros es la primera en romperlo, disculpándose por todo lo ocurrido. Tomoki, ya acostumbrado a sus peculiaridades, le resta importancia, pero le pide que no vuelva a mentir. El ambiente se llena de un silencio muy tenso, hasta que Ícaros, adelantándose una vez más, confiesa sobre cómo se sintió disgustada al mentirle, y posteriormente le pregunta que qué piensa sobre ella. Quizá necesitando alguna clase de validación, pero esto sirve como un puente para que su amo pueda abrirse también. Tomoki, tras reflexionar, comparte una historia de su infancia. Un día, emocionado por un descubrimiento en las montañas, llevó a sus amigos por un camino difícil, donde varios salieron lastimados. Al llegar, su entusiasmo no fue compartido, y desde entonces nunca más lo invitaron a pasar la Navidad juntos. Este recuerdo lo hizo detestar la festividad, hasta ahora. Al terminar su relato, Ícaros se acerca y lo besa, sacudiendo su mundo. Mientras Tomoki la reprende, ambos experimentan una revelación simultánea. Ícaros comprende que sus sentimientos hacia él están ligados a lo feliz que se siente a su lado, y que no sabe cómo expresarlos. Mientras Tomoki, en silencio, acepta que su vida cambió desde el día que la conoció. ¡Viva los novios! Digo, ¿ya ven de lo que le hablo? En el anime esto no ocurre exactamente igual. Mantiene la base, pero con una situación que involucra a Tomoki pidiendo ser el hombre más deseado del mundo. Y el capítulo en sí contiene bastantes escenas de humor, entre comillas, con la diferencia de que en el anime Ícaros ya se había enfrentado a Nin. Por consiguiente, puede expresar sus emociones con más soltura. Y en ella está constantemente presente el miedo a ser rechazada, y en consecuencia alejada de la vida de su amo si éste se llega a enterar de la verdad. Por lo que el efecto del beso en esta versión podría implicar que las emociones que siente hacia él son cada vez más fuertes, y con el contexto de la escena y al igual que el manga, sea una salida al no poder expresar de manera adecuada qué es lo que realmente siente. Es bastante interesante. En el manga, la evolución de Ícaros ocurre incluso antes de que aparezca Nymph. Recordemos que este personaje sirve como una especie de catalizador que terminaría justificando argumentalmente el romance latente. Y a pesar de su ausencia, en el manga ya ha aprendido a expresarse y a ser consciente de sí misma, la cual le añade unas capas más profundas al personaje. Los días siguen su curso, y los chicos vuelven a pasear por el mercado del pueblo. Durante el recorrido, Tomoki se da cuenta de que es Nochebuena. Este descubrimiento desata la insistencia de Zohara para que Tomoki pase la velada en su casa. Pero él se niega. Ahora que está con Ícaros, desea de celebrarlo en casa.
Ante su decisión, Zohara y Sugata deciden autoinvitarse para celebrar todos juntos. Sugata sugiere que le gustaría tener fuegos artificiales. Sin embargo, Tomoki le recuerda que para conseguirlos tendrían que ir a otra ciudad. Aquí es donde entra Ikaros, quien se ofrece a volar hasta allí para traerlos. Tomoki acepta, pero le pide que aterrice a las afueras de la ciudad para evitar ser vista. Ikaros obedece y aterriza en un campo abierto, rodeado de muchos árboles. Allí, una voz desconocida la detiene en seco. Al voltear, se encuentra con Nymph, quien se presenta con una actitud fría y amenazante. Desde el primer momento, deja en claro sus intenciones: destruir a Ikaros y devolverla a su legítimo dueño. La historia toma un giro intenso en el tercer tomo, que abarca los eventos del capítulo 8 del anime. Aquí, Nymph deja atrás cualquier atisbo de dulzura y arremete contra Ikaros con una brutalidad que supera lo visto en la adaptación animada. Entre rayos de energía y golpes devastadores, arrastra al ángel por el suelo mientras le recalca que no es una mascota, como ella asegura ser. Este enfrentamiento no solo destaca por la intensidad de la acción, sino también por el cambio de tono en el personaje de Nymph. Su carácter más serio y amenazante aporta un nivel de tensión e intriga que eleva la narrativa, convirtiéndola en una verdadera amenaza para Ikaros y el resto. Bajo la tormenta de nieve, los preparativos para la Nochebuena están casi listos. Todos están muy emocionados, y la celebración adquiere un significado especial. Han decidido que esta noche también será el cumpleaños de Ikaros. Como un ángel, sin una fecha real de nacimiento, esta ocasión parece perfecta. La idea de compartir juntos, y especialmente la posibilidad de ver una sonrisa en el rostro de Ikaros, llena de ilusión a Tomoki. Sin embargo, no puede evitar preguntarse por qué está tardando tanto en regresar. Seguramente se distrajo con algo por curiosidad. En medio del suelo cubierto de nieve, una malherida Ikaros se arrastra con dificultad. Su ala rota y su cuerpo cubierto de heridas le dificultan el movimiento. A pesar de todo, sigue percibiendo la voz de su amo llamándola. Una promesa incumplida resonando en su mente. Frente a ella, Nymph la observa con una confianza abrumadora, disfrutando cruelmente del sufrimiento físico de la peligrosa. Incluso ahora, Ikaros insiste en definirse como una mascota. Harta de escuchar esto, Nymph decide acabar con la farsa y desbloquea sus recuerdos reprimidos, revelándole quién es realmente. Las imágenes son abrumadoras. Un pasado teñido de destrucción y muerte invade su mente. En un instante, Ikaros recuerda su verdadera naturaleza como un arma de exterminio. Entre estos fragmentos de memoria, surge una escena diferente. La disculpa de Tomoki tras haberla regañado, confesándole que no le agradan las armas porque representan dolor y pérdida. La devastadora comprensión de lo que ha hecho en el pasado junto al dolor de ser precisamente lo que él tanto aborrece, le hace llorar desconsoladamente. Aunque al principio Nymph disfruta viendo a Ikaros quebrarse emocionalmente, pronto queda desconcertada. ¿Cómo es posible que sus lágrimas sean reales? Solo desbloqueó su memoria, pero lo que observa en ella parece más profundo, más humano. Antes de encontrar una respuesta, Ikaros se reincorpora con esfuerzo, desactiva sus limitadores restantes y accede a su sistema de autorreparación, sanando sus heridas. Nymph, ahora inquieta, intenta esquivar los letales misiles Artemis que Ikaros lanza para defenderse, pero uno logra alcanzarla, arrojándola al barro. Su rostro manchado refleja una mezcla de desesperación y confusión. Es entonces cuando Ikaros prepara su ataque definitivo, Apolón. Una explosión de poder capaz de destruir todo un país. Frente a este despliegue abrumador, Nymph no tiene más opción que retirarse. Sin embargo, antes de huir, planta una última semilla de duda en Ikaros. ¿Cuánto tiempo crees que podrás engañar a Tomoki antes de que descubra lo que eres en realidad? Y con la amenaza de que regresará. El silencio que sigue está cargado de incertidumbre, dejando en el aire el peligro de lo que está por venir. Pasaron horas
para cuando Ikaros regresó a casa con toda la ropa en mal estado y cubierta de manchas de sangre. Al entrar, justo oye a Tomoki hablar con Sohara por teléfono. Aparentemente la conversación gira en torno al paradero de ella. Al terminar se da cuenta de que llegó, y corre a lo que sería para regañarla por la tardanza. Pero antes de seguir contándole cómo estaban todos preocupados y esperando por ella, nota su deplorable estado, lo cual inmediatamente enciende las alarmas. Ikaros, incapaz de contarle la verdad, miente. Dice que chocó contra un árbol mientras volaba. Él, aunque con dudas, le pide que se cambie de ropa y tome un baño mientras él busca medicinas y vendas para curarla. Ambos se separan, tomando direcciones opuestas. Ikaros camina hacia la sala, sintiéndose culpable por haberle mentido. Algo que Tomoki ya le había pedido que no hiciera. Trata de justificarse, pensando que solo es una mentira blanca, pero su mirada se detiene en la decoración. Un enorme cartel en la sala que dice: «Feliz cumpleaños, Ikaros-san». Tanto, Tomoki busca las medicinas y se pregunta si realmente tendrán algún efecto en alguien como ella, que no es humana. De repente, siente algo inesperado, la cabeza de Ikaros reposando sobre su espalda. Desconcertado por este gesto tan repentino y fuera de lugar. Antes de que pueda decir algo, un sonido suave y quebrado lo interrumpe. Los sollozos de Ikaros. El llanto silencioso pronto se intensifica hasta que ella rompe en lágrimas, desgarrada por una mezcla de emociones que no puede contener más. Afuera, la tormenta de nieve arrecia, pero todo lo demás parece desvanecerse para Tomoki. En ese momento, mientras siente su vulnerabilidad, reflexiona profundamente. Por primera vez, no ve a Ikaros como un ser diferente, una entidad artificial. La ve como una chica normal. Pero lo que más le impacta no es eso, sino que es la primera vez que la ve llorar. De esta manera es que ocurre el despertar de Ikaros en el manga. El tono de esta escena cobra un peso emocional profundo, abordando sentimientos de culpa, miedo y arrepentimiento. Es imposible no percibir cómo estos sentimientos se entrelazan y se convierten en el detonante del llanto de Ikaros. Sin embargo, hay algo más que le impulsa a quebrarse: el gesto sincero de cariño y preocupación de los demás. La conmueve profundamente de darse cuenta de que las personas a su alrededor son capaces de incluirla en sus vidas, haciéndola sentir valorada y querida. Le duele tener que mentirle, especialmente cuando han colaborado con tanto entusiasmo para celebrar un cumpleaños que nunca antes había experimentado. Es un gesto que, en sí mismo, encarna la esencia de la fecha: amistad, amor y conexión. Este acto de generosidad toca su corazón, llenándolo de calidez, pero también de miedo. Mientras observa la preocupación genuina de Tomoki y el cartel que anuncia una celebración pensada únicamente en ella, siente el peso de lo que podría ser perder todo esto. Y de esta manera culmina el despertar de Ikaros en el manga. Como ya he notado, este suceso es crucial en la narrativa de ambas obras, ya que remarca una evolución en la coprotagonista, un punto de inflexión que construye un camino derecho a poder entender y expresar lo que siente, y presenta el conflicto que tendrán a partir de aquí. Lo narrado es simplemente un ejemplo de las muchas diferencias que existen entre el manga original y el anime, pero al final de cuentas, ambas obras son disfrutables bajo sus propios estándares. Encuentro un crimen que el estudio no siguió adaptando al resto del manga, dejándonos con varias partes que a mí personalmente me habría encantado ver en pantalla, dejando un final entre comillas, si es que se le puede decir así, cerrando el anime con una película que deja muchos espacios vacíos y preguntas, mismas que son resueltos solamente al leer el manga, ya que de por sí deja un final a medio concluir, y la misma película se desarrolla en los tomos finales del manga, iniciando justo con una parte épica que no fue adaptada. Un despropósito, la verdad. Pero en fin, ya estamos finalizando el video. Oye, mentirosa. Este video ya lo hiciste antes. ¿Sí? Mira tú, mira qué coincidencia, justo en los créditos.